¿Existieron una vez los gigantes y caminaron sobre la Tierra? ¿Quizás incluso junto a los seres humanos? Esa pregunta, al menos para algunos, es tan absurda que a menudo se descarta sin contemplaciones. Pero lo cierto es que hay más razones para sospechar que existieron gigantes de las que muchos creen. No solo hay numerosos escritos sobre gigantes en la antigüedad, sino que se han hecho múltiples descubrimientos de restos óseos de gigantes desde nuestra era contemporánea hasta mediados del siglo XIX, e incluso antes. Podríamos preguntarnos entonces si existieron gigantes en la antigüedad que parecerían ser esencialmente humanos y que quizás vivieron hace miles de millones de años. ¿Podrían haber existido humanos de tamaño normal también durante este tiempo? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. De hecho, antes de adentrarnos en alguno de los supuestos descubrimientos de restos de gigantes, merece la pena que examinemos brevemente varias huellas intrigantes descubiertas en todo el mundo, que también sugerirían la existencia de gigantes en la antigüedad. En Sudáfrica, por ejemplo, hay una huella que mide nada menos que 1,5 metros de largo, descubierta en la pequeña localidad de Palusi. La huella recibe el nombre de huella de Goliat y se calcula que tiene aproximadamente 3.000 millones de años. Es más, en lugar de ser una especie de representación tallada de una huella humana, las dimensiones son precisas y exactas a las de un pie humano, incluida la forma en que la distribución del peso la haría aparecer en la impresión. Se informó de descubrimientos similares en dos artículos distintos de los periódicos de San José. El primero, una hendidura de 1,5 metros descubierta en 1925, y el segundo, descubierto al año siguiente, en 1926, que medía 2,5 metros. ¿Podrían haber existido humanos de tamaño normal también durante este tiempo? Con esta pregunta en mente, merece la pena analizar el descubrimiento de un par de huellas de tamaño normal en 1976, en Tanzania, por Mary Leakey. Las huellas estaban fosilizadas en roca que se calcula que tiene más de 3.000 millones de años. De hecho, si las investigaciones de Leakey son exactas y no hay motivos para sospechar que no lo sean, las implicaciones para la historia de la humanidad serían alucinantes. Aunque hay muchos descubrimientos y leyendas de gigantes de todo el mundo, hay algunos detalles básicos de estos aparentes humanos sobredimensionados que son los mismos. Por ejemplo, a menudo se les describe con una estatura superior a los 3 metros y una larga cabellera roja. Y lo que es más sorprendente, por no decir inquietante, se dice que muchos tenían 2 filas de dientes en la parte superior e inferior de la mandíbula. Como veremos más adelante, hay muchas conexiones aparentes entre los supuestos descubrimientos de gigantes y el mundo del antiguo Egipto. Así pues, también es interesante observar otras conexiones entre las personas pelirrojas y los antiguos egipcios, descritos ellos mismos como de gran estatura. Podríamos descubrir que estos grandes pelirrojos de los que tanto se hablan en el antiguo Egipto son de hecho los mismos de los que se hablan en las leyendas de gigantes de todo el mundo. Y si es así, ¿es esto una prueba más de la existencia única de gigantes? Antes de profundizar en algunos de estos descubrimientos históricos, quizás sea mejor examinar uno de los más recientes. Conocido como el cráneo del hombre dragón, este cráneo completamente intacto fue descubierto en la década de 1930 en Harbin, China, tras la invasión japonesa del país. La persona que lo descubrió lo escondió en un pozo, donde permaneció durante varias décadas. Luego, en algún momento de 2018, los restos craneales fueron descubiertos después de que la persona que los escondió confiara a su familia su paradero antes de morir. Los estudios de este enorme cráneo han hecho que los científicos ofrezcan que podría tratarse de la evidencia de una nueva especie humana que ha sido bautizada como Homo longi. Es más, se cree que este cráneo data de hace casi 150.000 años y que contiene una mezcla de rasgos anatómicos antiguos y modernos, lo que lo hace realmente único. Un paleoantropólogo de la Academia China de las Ciencias, Ji-Hun Ni, afirmó que no solo es una característica lo que lo distingue de todos los demás, es una especie de combinación. También es interesante observar que las dimensiones del cráneo son decididamente más largas que las de un cráneo humano. Dimensiones craneales muy similares se observan a menudo en las obras de arte del antiguo Egipto, tal vez específicamente en las representaciones de Akenatón, cuya cabeza se mostraba estirada hacia atrás de forma similar. Si tenemos en cuenta alguna de las sugerencias que este controvertido faraón podría haber
sido extraterrestre, al menos en parte, el cráneo del hombre dragón resulta aún más intrigante. También es interesante que algunos investigadores hayan sugerido que el cráneo del hombre dragón podría estar relacionado con los denisovanos, otra misteriosa especie estrechamente vinculada a los neandertales. De hecho, los denisovanos son una especie intrigante que se sigue estudiando en la actualidad. Como podemos imaginar, hay muchas teorías contradictorias sobre los denisovanos, y algunos insisten en que existe una conexión entre esta intrigante especie humana y la antigua civilización egipcia, o al menos con los conocimientos que usaban los antiguos egipcios. Como veremos a medida que avancemos en nuestra exploración de los aparentes restos gigantes, la antigua civilización egipcia sale mucho a relucir. Sin duda, algunos de los relatos más interesantes sobre gigantes y descubrimientos de los mismos proceden de Norteamérica, concretamente Estados Unidos. A finales del siglo XIX, por ejemplo, según un artículo publicado en la edición del 9 de abril de 1885 del periódico New York Times, se descubrió en Moberly, Missouri, una ciudad enterrada que contenía los restos de varios esqueletos gigantes. El artículo detallaba que un grupo de mineros del carbón estaba haciendo un pozo cuando el suelo cedió y se encontraron ante una caverna no descubierta hasta entonces. Además, según los detalles facilitados al periódico por los mineros, esta caverna se asomaba a la calle de una antigua ciudad que estaba regularmente trazada y cerrada por muros de piedra y contenía un buen aunque rudo estilo de mampostería. Tras el descubrimiento, varios de los mineros, junto con dos representantes de la ciudad, se aventuraron en la caverna subterránea. Entre otras cosas, descubrieron una gigantesca sala que medía unos 10 metros por 30 metros. Además, esta enorme sala contenía herramientas y bancos de piedra igualmente enormes, así como una fuente de piedra que aún producía agua perfectamente pura. Aún más intrigante fue el descubrimiento de estatuas e imágenes de una composición muy parecida al bronce. Sin embargo, el descubrimiento más notable fue el de los restos esqueléticos parciales de lo que parecía ser un gigante. Parte de estos restos era una pierna humana que medía alrededor de 1,5 metros. Los investigadores calcularon que pertenecía a una persona de entre 3 y 4 metros de altura. Aún más raro, y quizás un poco tétrico, fue el hallazgo de un cráneo igualmente gigante que parecía haber sido destrozado, así como varios cuchillos y sierras de gran tamaño a su alrededor, lo que quizás sugiere que la sala se utilizaba para algún tipo de ritual. En total, los investigadores pasaron unas 12 horas en el recinto subterráneo, del que solo salieron cuando sus lámparas se quedaron sin aceite. Según la prensa de la época, se planeó una segunda búsqueda más exhaustiva, pero nunca se llevó a cabo, o al menos oficialmente. Si se realizó en secreto, si el descubrimiento se suprimió y luego se olvidó, es algo que sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, desde entonces se han propuesto muchas teorías. Hay quien sostiene que si bien el descubrimiento de la caverna subterránea podría haber sido cierto, los detalles de una ciudad y de restos de gigantes podrían haber sido exagerados, o incluso fabricados sin más motivo que vender periódicos. Por supuesto, aquellos que insisten en que tales descubrimientos han sido suprimidos ofrecerían que estas explicaciones de exageración son en sí mismas parte de la supresión. Varios años después, en el lago Delavan, en Wisconsin, dos hermanos descubrieron los restos de nada menos que 18 esqueletos gigantes. Lo interesante es que se dice que los restos, aunque humanos, tenían rasgos parecidos a los de los monos, similares tal vez a la apariencia del cráneo del hombre dragón que se descubrió más de 100 años después y que ya vimos anteriormente. Los hermanos hicieron el descubrimiento mientras investigaban los túmulos funerarios de la zona. Llegaron a la conclusión de que habían descubierto los restos de una raza desconocida de pueblos antiguos que probablemente residieron en la zona del lago Delavan hace miles de años. Lo que hace que el descubrimiento de los hermanos sea aún más interesante son los descubrimientos posteriores, solo unos años más tarde en la zona de Wisconsin. En Aztalan, por ejemplo, en 1891 se desenterraron restos gigantescos similares, mientras que en Maple Creek, en 1897, se descubrió un esqueleto de 3 metros. Curiosamente, todos estos restos, que se pusieron al cuidado del Instituto Smithsoniano, han desaparecido en la actualidad, y algunos investigadores sostienen que han sido sustraídos y ocultados por una autoridad desconocida.
Quizás también resulte interesante que muchos de estos restos se hayan descubierto en antiguas cuevas con intrincadas redes de túneles. Si nos fijamos brevemente en las leyendas de la antigüedad, en particular en muchas de las leyendas de los nativos americanos, donde se han descubierto muchos de estos restos, muchas de ellas hablan de una raza de gigantescos pueblos de las estrellas, que usaban estos territorios subterráneos para escapar de diversos desastres cataclísmicos. Además, también usaban estos dominios subterráneos para albergar a los seres humanos de estas catástrofes repentinas. Si esto es cierto, no solo sugiere que los gigantes existieron en un pasado lejano, sino que convivieron con los seres humanos. Esto, por supuesto, sugeriría que la civilización humana se remonta mucho más atrás de lo que la historia dominante afirma actualmente, quizás incluso miles de millones de años atrás. ¿Cuál podría ser la razón de tal supresión? Está claro que obligaría a reescribir la historia de la humanidad, pero ¿podría ser algo más? Podría ser que en un estudio más profundo de estos restos gigantes revelaran no solo la realidad de los gigantes, sino también de la intervención extraterrestre en los asuntos humanos hace miles de años. De hecho, si aceptamos por un momento, como afirman algunos investigadores, que esta presencia alienígena sigue gobernando la humanidad desde las sombras, ¿podrían ser ellos mismos quienes estuviesen detrás de esta supresión? ¿Y dónde podrían estar hoy estos restos? ¿Han sido destruidos y se han perdido para siempre? ¿O podrían estar a salvo en las profundidades de una vasta cámara acorazada en algún lugar no revelado? En definitiva, a pesar de los numerosos descubrimientos y de la aparente abundancia de pruebas que sugieren que alguna vez existieron gigantes en el planeta, nos quedan, como siempre, muchas más preguntas que respuestas. Y solo un estudio más profundo nos acercará a la verdad de estos restos, así como a nuestra propia historia colectiva. De hecho, si pudiésemos llegar al meollo de la verdad sobre los gigantes, y si alguna vez estuvieron presentes en la Tierra, presencia que tal vez mantengan incluso hoy en día, la realidad nos sacudiría a todos y a cada uno de nosotros. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.